Eh, Justamente los objetivos de esta primera clase era presentar esta idea de el cambiar esta mentalidad. A veces, digamos, por ejemplo, en tu caso sería al revés. Más que cambiar la mentalidad es aprovechar, entrar de una en esta posibilidad. Pero por ahí, para los que, en el caso de quizás algunos que puedan tener y digo algunos, hablo en plural porque por ahí el video este lo ven en el futuro o alguien que se suma y está viendo este material, puede venir de la programación, puede venir alguien que está aprendiendo a programar y por ahí el enfoque que van a ver en otras clases de programación es empezar aprendiendo lo que es una variable, una función, un bucle y en mi caso, mi objetivo concreto es tratar de sacarnos eso en un principio y poner el foco en la mentalidad de programar conversando y como forma de resolución de problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría hoy evaluar o mostrarles un ciclo de trabajo, el más mínimo, de cómo, desde el planteo de un problema, pedir un código, correrlo, si tira algún error, depurarlo, o sea, es decir, pasarle los errores a la inteligencia artificial y repetir hasta tener este script que sería funcionando, ¿no? Eso va al campo. Sí, todavía. Pero hoy, o sea, hoy, como estamos arrancando hoy, mi idea es si puedo subirlo. Como de golpe arranqué con un montón de cursos al mismo tiempo, no estuve pudiendo. No, te preguntaba cómo iba a Sí, ser jamás, si va a eso. exacto, por eso sí. Sí. Y es más, les digo, porque si a ustedes les sirve tomar nota, tomen nota, pero sepan que también pueden contar con esto y pídanmelo porque es la forma más efectiva de. No, voy a armar un Classroom, o sea, en Google, viste, es como. Espera, voy a mutear esto. Voy a armar un Classroom para que puedan después ver estos materiales y eso. Y si me olvido de hacerlo, recuérdenmelo. Claro. Entonces, esta idea de programar conversando requiere de entonces como una mentalidad diferente a programación tradicional. Hoy mi idea es tratar de armar un primer script, ¿no? Entonces, pero antes hablemos un poquito sobre esto que yo puse acá, Vibe Coding. Obviamente no puse eso en el nombre del curso porque es muy extraño, la gente no lo entiende, pero sí, digamos, lo blanqueo en un principio. ¿Por qué? Porque esto es una tendencia internacional que claramente uno de los centros neurálgicos hoy en día es Estados Unidos, del desarrollo de inteligencia artificial. Europa tiene muchas restricciones, así que principalmente están China y Estados Unidos compitiendo y lo más accesible por ahí por el idioma, por la cultura, es la escuela norteamericana actualmente, ¿no? China por ahí es un poquito más cerrado para poder acceder a lo que está pasando ahí, salvo algunas noticias cuando lanzan cosas, pero los chinos están mirando mucho también lo que hace Estados Unidos y adaptan mucho y tienen desarrollos propios, pero los desarrollos propios por ahí se los guardan más. La cuestión es que se está hablando internacionalmente con este nombre Vibe Coding, o sea, programación por vibra, no sé cómo traducirlo. ¿Y qué piensan de esto? ¿Lo entienden lo que significa o se pueden imaginar? Sí, me imagino que es por lo que dijiste vos, vos y la inteligencia artificial, pero es como yo no sé y converso con alguien que sea un asistente que sabe. Claro, Ahora, el, yo sí. me queda una duda, por ejemplo, en mi caso, yo vengo a programar muy poquito, sé, pero estuve viendo algunos videos por el otro curso y uno de los profesores del video
Claro, pues no entendés lo que... No, es que no sé lo importante, no sé la estructura del programa, cosas que creo que vos sí me sabés. Sí, algo, he visto lo básico al No es menos. difícil, pero sí hay que saberlo, porque si no la inteligencia artificial va más adelante y Exacto. me pasó que hizo cosas que yo no quería. Bien, a ver, eso está previsto en el curso, incluso hoy mismo vamos a... Es como, en realidad lo que hay que hacer es aprender algunas palabras técnicas para que no te genere un bloqueo mental cuando aparecen. Como principal es eso, como la forma más básica de resolver el problema, que es el bloqueo de... Porque uno lo que tiene que hacer es un poco de interactuar con la inteligencia artificial, que sabe mucho más que uno sobre este tema, ¿no? Sobre algunas cosas hay que guiar, y ahora vamos a hablar sobre eso. Mi idea es guiarlos a ustedes para que puedan incorporar estos hábitos y que sea más fluida la relación con la inteligencia artificial. Pero en definitiva, la solución más como inmediata, por ahí a lo largo del tiempo pueden aprender más cosas y haya una solución mejor. Pero la que es más rápida, la que yo recomiendo para arrancar, es poder detectar estas palabras claves y no caer en esa angustia existencial por no entender algo que en realidad por ahí es una pavada. Y a la vez sí darles alguna información importante para poder arrancar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la IDE, como que entorno de desarrollo, que es básicamente instalar un programa para poder hacer más fácil, correr más fácil los programas que nos pase el código, digamos. Es simplemente cómo copiar y pegar, dónde copiar y pegar y qué botón apretar. O sea, básicamente el que tiene el triangulito que significa play para los de generaciones más, no sé, la mía también igual, pero que hoy en día no sé si tiene sentido la palabra play o cómo se usa, pero ese triangulito, como hacer andar eso, es el mismo, es nada más copiar a una cosa y apretar el triangulito. Ejecutar, claro. Pero bueno, vamos a ver algunas palabras clave para no ahogarnos en problemas que son imaginarios, porque en realidad lo concreto es copiar, correr y va a tirar un error. Entonces hay que saber, bueno, ¿dónde tira el error? Bueno, en la consola. Entonces eso es cómo abrimos una cosa, cómo vemos, qué copiamos. Instrucciones como el ABC, pero que no necesitamos entender del todo. Los vamos a ir entendiendo, pero para arrancar conviene primero aprender cuando ya está funcionando. Primero hacerlo funcionar, y para eso no tener la teoría muy larga, sino... acá también les puse, ¿no? Prioridad en el resultado que anda, más que en una teoría exhaustiva como requisito indispensable anterior, ¿no? Volviendo a la idea de vibe coding, para salir, porque la vamos a usar por ahí como concepto, sería como programación intuitiva, es decir, sin conocimiento del lenguaje, sin el conocimiento del código, pero con conocimiento de las necesidades. El paradigma de esto es un personaje, ¿cómo se llama? Creo que se llama Rick Rubin. A ver. Sí. Sería como el analista funcional que decía el desarrollador, que era Claro, a ver, ¿qué sería análisis funcional? ¿Es lo que antes era análisis de sistemas? Ponele. Sí, en realidad es tomar las ideas o darle una forma y explicárselo qué es lo que yo quiero al que va a programar, al desarrollador. Claro, está bien, perfecto. O sea, es la función más importante hoy en día. Es más importante que el programador, esa función. O sea que vos, si estudiaste eso, estás mejor parada que un programador. Los programadores igual se están adaptando a eso y les viene también como anillo al dedo, porque muchos están en el momento de transición, están cobrando por lo que antes les llevaba por ahí 10 horas de desarrollo, ahora no les lleva nada. Entonces, o multiplican su productividad o cobran por horas que en realidad no trabajaron. Que antes lo usaban, pero que ahora ya tienen otra. En realidad todos estaríamos más cerca del resultado que el programador que programa, revisa, corrige, Claro, porque el programador sería el intermediario, que es lo que está quedando un poco afuera en este concepto. Fíjense, este es el personaje que les digo, Rick Rubin,
es un productor musical, famoso porque dice que no sabe nada de música. Y es el más cotizado, más famoso de los productores musicales. Y el tipo, lo ven ahí en la imagen, como esa es como la imagen y de hecho el meme es como diseñando un business to business software as service sin hablar con ningún usuario, como salteándote todos los pasos que supuestamente tenés que hacer para construir un software re complejo y lo ponen a este tipo como un ejemplo. Que dice, no sé nada de música, y se pone así, cierra los ojos y oye la música, y dice, no, acá subile un poquito esto porque a mí me suena mejor, mi vibra. Rick Rubin se llama. Business to business. Como SaaS es software as service, no sé. Bueno, como el chiste sería como el tipo este no sabe nada de música, pero es el más cotizado. Hola, ¿qué tal? No hay problema. No sabe nada de música, pero sabe lo que está bien y lo que está mal. Tiene criterio estético por encima del conocimiento técnico. Y eso es lo que es el emblema hoy en día de lo que se llama vibe coding o programación intuitiva. Claro, como me suena que hay que hacer esto, pero no sabes cómo hacerlo. Obviamente es un poquito más complejo que eso porque cuando uno lo que quiere hacer es difícil, tiene que poder ofrecer una especie de feedback a la IA de cómo obtener el resultado, cuando se traba. Pero bueno, eso es una situación completamente circunstancial, porque en el día a día cada feedback de usuario que se le va ingresando se incorpora como parte del entrenamiento y dentro de cierto tiempo eso ya va a ser innecesario, porque el que te va a dar las respuestas de cómo conviene la IA. Pasa que ahora a veces hay que saber preguntarle para que se dé cuenta de que tiene que tomar eso en cuenta para usarlo. Por ahí lo tiene el conocimiento, pero no lo tiene conectado. Tiene un gran conocimiento, pero no lo tiene conectado. ¿Qué tal? ¿Querés contarnos cómo es tu nombre? Hernán. 4 años y interés aprender un poco de esto y otras cosas. Bien. El mal es aprender, no hay otro. Buenísimo. ¿Tenías algún objetivo en mente? Aprender, pero por ejemplo, ¿para hacer qué o para qué te imaginas? A ver a dónde me lleva, porque mucho no entiendo, pero viste esto y para entenderme un poco. ¿Te interesa la parte de aparte de informática? Creo que se va a usar todo esto, adelante. Totalmente. Creo que es el futuro. ¿Qué, más o menos, en qué haces o a qué te dedicas? Estoy desempleado, buscando trabajo hace 4 meses. ¿Pero qué hiciste antes o qué te interesa? No, estoy haciendo trabajo de logística. Bien. Ahora me quiero meter más en esto de lo que es así. Programa. Estamos moviendo, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, nosotros arrancamos hace un ratito, pero fue muy introductorio. Básicamente les estaba presentando este concepto de vibe coding, que significa como programación intuitiva, es lo que estábamos hablando, en donde el lenguaje de programación es una especie de intermediario que cada vez se vuelve más oculto, tipo caja negra, donde uno pone algo y de ahí sale algo, pero no necesariamente uno entiende lo que hay ahí adentro. Y la inteligencia artificial sería como la pareja técnica que transforma nuestra propuesta en un código, ¿no? El intermediario un poco pasa a ser la inteligencia artificial, pero hay que saber lidiar con esos intermediarios, ¿no? Buscamos entonces el concepto de iteración, no sé si lo manejan, pero sería como... Es un concepto muy como usado en teoría de sistemas, ¿no? De repetición sería, ¿no? Hacer un ciclo hasta obtener algo, recibir o darse cuenta de lo que hay que mejorar o no de ese ciclo y volver a pedirlo y volver a pasar por ese ciclo y constantemente llegar a un nuevo resultado. Sería algo así, digamos, ¿no? Prueba y error, pero con retroalimentación que hace que no se vuelva a repetir siempre lo mismo sin integrar un avance en la nueva pasada, ¿no? Por eso esta idea de feedback inmediato sería
te pido algo, me lo devolvés. No, pero a esto le falta esto, devolvémelo de nuevo. Y así, y vas viendo hasta y tratar de ir creciendo y aprendiendo en ese ciclo, digamos. Entonces, vamos a tratar de priorizar conseguir resultados primero, antes que la teoría. Como un ejercicio también, ¿eh? No estoy diciendo que no valga la pena estudiar teoría ni nada. La onda, digamos, la vibra de la programación intuitiva es más ir para adelante y aprender en el recorrido. En gran parte, porque no sabemos qué parte de la teoría es la que necesitamos. Porque hoy en día hay gente que estudió 7 años un montón de cosas que se vuelven completamente innecesarias porque se delegan muy fácilmente. Entonces nadie les va a pedir que las hagan y les llevó mucho tiempo. Está bien, puede ser que eso te forme espiritualmente para entender mejor algunas cosas, pero el que le dedicó 7 años a aprender las cosas que hoy en día importan, por ahí está en mejor estado físico para responder a las necesidades, y eso es lo que vamos a intentar como hacer. Documentar mientras se hace significa, claro, porque esto también, dentro de la mentalidad anterior de programación, si voy muy rápido me frenan, o si tienen dudas. En la programación anterior era muy estructurada, como bueno, implemento una nueva función y documento esto para que después, como está pensado para equipos grandes, el próximo que tenga que trabajar sobre esto entienda bien, esté todo bien registrado. La IA hace muy fácil la documentación, porque uno puede primero crear el código y después decirle armame una documentación sobre esto. Y de hecho esto se vuelve cada vez más importante porque el paso siguiente a lo que vamos a ver hoy, que es crear un código, ejecutarlo, el paso siguiente, y les voy a mostrar un poco en qué consiste eso, es la programación, para que tengan una idea de como que esto que estamos viendo ahora ya esto que está de moda, que le estoy diciendo como si fuera la última moda, en realidad ya se pasó un poco de moda, y lo que está ahora es la programación por agentes asíncronos. ¿Qué significa esto? No es que le escribo a ChatGPT y le pido un código. Pongámosle que yo tengo un código base que lo armé con ChatGPT, lo subo a la nube y voy a un agente, básicamente a un nuevo sistema que puede leer esa base, lo que se llama Codebase, que es como la base del código, donde tengo todo mi programa subido, y trabaja en la nube. Entonces uno le dice, che, esto me gustaría mejorar esto, listo, y se queda trabajando y uno está haciendo otras cosas, y vuelve 10 minutos después y te dice, sí, ya te lo implementé, a ver, lo pruebo, lo miro, y no, pero no me gustó esto, o trabajo con 10 cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo acá tengo 4 proyectos, yo acá tengo de un montón de proyectos que tengo subidos a GitHub, que es como el lugar de la nube más usado. Tengo 4 proyectos que estoy trabajando y entonces me fijo acá y le mando unas mejoras. Después me vengo a este y le pido unas mejoras, me vengo a este y le pido unas mejoras, a este unas mejoras, ¿no? Entonces, cuando tengo tiempo después me meto y pruebo algunos de los proyectos, a ver, lo testeo, hago una par de pruebas, reviso lo que le falta y le escribo, por ejemplo, esto es lo último que le escribí, ¿no? Le escribí todo esto. Bueno, en realidad le pedí esto, ¿no? Bueno, en realidad no, perdón, esa era. Le pedí esto, ¿no? Le dije, bueno, probé las últimas modificaciones y le hice un par de preguntas, me respondió unas dudas que tenía, me propuso un plan para revisión
a través de inteligencia artificial, de unas cosas, con un montón de datos, ¿no? Entonces yo ahí lo leí y le dije, sí, está bien. O sea, pues me pregunta, ¿te parece bien? Sí, pero, y le puse dos cosas importantes. Listo, incorporó las dos cosas y le hice un par de aclaraciones más. No, mi interacción en general es un poco menor que esto. Hoy como que me puse un poco las pilas a ser muy preciso con lo que quiero porque ya estamos en avances muy refinados en un programa que estoy trabajando hace mucho. Pero una vez que le doy esto, ya está, me olvido y trabaja solo. Todo esto lo fue haciendo sin que yo mirara y de golpe me hizo cambios al código, agregó 227 líneas, borró un par de cosas y yo lo que hice fue aprobarlo, me vine acá y acá le di a aprobar y lo mezcló con el código anterior. Después lo que tengo que hacer es, me meto en mi computadora donde tengo lo que está en la nube, lo tengo también en mi computadora y le digo le doy una instrucción para que descargue la novedad, que es una pavada, es poner dos palabritas y lo actualiza y ahí corro el programa, lo miro y en todo caso después le doy feedback. O por ahí no, me quedo con eso, lo uso y ahí lo empiezo a usar, ¿no? Los programas son programas que necesito para tareas diarias. Por ejemplo, este de audiobooks, creo que lo comenté en alguna de las otras clases, es una forma de revisión de un audiolibro. O sea, hay un locutor que grabó un audiolibro, pero cuando lo iba grabando por ahí se equivocaba en algunos momentos y volvía a repetir una frase. Y eso implica escuchar 10 horas de audio para cada audiolibro y para encontrar errores por ahí, de 10 horas por ahí hay 20 errores, pero están como una aguja en un pajar. Entonces estoy creando un programa, hace meses, igual estoy más o menos trabajándolo, pero con mi tiempo libre, para que eso se resuelva más fácil. Claro, como que tiene que revisar, pero entonces ¿cómo revisa? Primero tiene que sincronizar el texto original con el audio transcripto. Entonces el primer problema es la transcripción. ¿Qué uso para transcribir? Un segundo problema es que la transcripción siempre tiene errores. Bueno, ¿cómo hago para mejorar la transcripción? Después, comparar las dos columnas. Cuando se comparan las dos columnas, ya está, descarto algunas filas que están bien. Como esto lo leyó bien, pero acá no coincide, Sincronizar en sí, frase a frase, es un lío, ¿no? Llevó un montón de tiempo y lo estoy refinando todavía. Entonces, bueno, después de que todo eso, mando a través de mi propio programa, me comunico por lo que se llama API, o sea, a través de la programación me comunico con la inteligencia artificial, no a través del chat, sino internamente, para poder hacerlo sin estar yo presente. Se va haciendo uno por uno, fila por fila, y compara. Y se da cuenta de que por ahí que la transcripción está mal, pero en el fondo dicen lo mismo y me dice que sí, o en otras que no, que le parece que está mal. El problema es que de las que le parece que están mal, todavía el 80% de las que dice que están mal, en realidad están bien. Entonces, ¿cómo hago para refinar eso? Me quitó de tener que escuchar 10 horas, por ahí tengo que escuchar 1 hora y media. Ahora quiero llevarlo a tener que escuchar media hora o 10 minutos. Para eso, el refinamiento es cada vez más puntual, más preciso y cada vez requiere de mayor como perspicacia mía para darme cuenta porque digo, si hasta ahora la inteligencia artificial no detectó cómo es la mejor manera de mejorar el programa, es porque ya es demasiado ambicioso y uno puede guiarlo y decir, no, pero mejora esto muy concreto. Entonces, en lo concreto lo puede hacer. Entonces, si uno lo va guiando, lo puede hacer. O sea, hay un montón de cosas en las que es muy superior a cualquier capacidad mía como programador y otras en las que, aunque es mejor que yo, no tendrían que tener una supercomputadora dedicada para poder como enfocarse en el problema mío y no pueden darme ese servicio por eso en el futuro sí, pero entonces que yo le tengo que ir marcando como dónde tiene que poner la atención. Ahí es donde yo le marco y se enfoca en ese problema y lo va resolviendo. Y yo le digo, no, pero como yo puedo testearlo mejor que la IA por el momento,
porque para testear, por ejemplo, cómo se transcribe un audio de 10 horas, es mucha carga de computacional, es mucho proceso, entonces, pero incluso por momentos, en un momento me pidió que le pasara un MP3, hizo testeos y transcribió internamente, o sea que el programa vos le das y abre una computadora virtual y empieza a trabajar sobre el problema utilizando recursos, o sea que está muy avanzado. Esto sería agentes, que sería el paso hoy más avanzado, ¿no? Sí. Se puede hacer porque justamente esta página, GitHub, usa el sistema Git, que es una forma de programar utilizando ramas diferentes. Está hecho para trabajo en equipo, donde hay alguien trabajando sobre un problema, sube una rama, alguien lo supervisa y dice, bueno, lo que se llama mezclar, lo integro a la rama principal, entonces ahora forma parte del programa, pero lo trabajé por separado. Y tiene un montón de herramientas para ver, esto se emergió en tal fecha y puedo volver atrás, recupero lo que estaba antes. Si yo en mi versión local tengo algo distinto y quiero descargar, me dice, no, pero vas a perder lo que tenés acá. Hay una forma de tener un backup. O sea, es un sistema hecho justamente para que estas cosas no pasen, ¿no? Cuando uno lo llama el commit, que es como, bueno, listo, lo acepto, generalmente explota todo, ¿no? Como que también hay un meme tipo commit el viernes a las 7 de la tarde y me voy a mi casa. Tipo, todo el fin de semana explotado que en Facebook no funciona durante 2 días. No sé. En nuestro caso es menos. Yo les digo, ciegamente pongo ok. Y no pasa nada. ¿No? Sí, por ahí, en las primeras etapas, no lo manejaba tan bien y por ahí te borraba todo, te iba para atrás, se cometía errores graves. Incluso me pasó alguna vez, esto que estoy usando acá, que ven acá, es de... me perdí el cursor. Este que se llama Jules, no sé si se ve acá, como un pulpito, es de Gemini. Para usar esto, vamos a usar este porque la versión gratuita permite usarlo de manera limitada, pero un poquito lo permite usar. La versión paga es muy generosa en cuanto a cuántas posibilidades de uso te da. Y la versión de ChatGPT de esto se llama Codex. Ahora les muestro. Claro, es lo mismo de los agentes, claro. Porque es lo que se usa hoy en día. Entonces la versión paga, a ver si les puedo mostrar, es Codex, que es esto de acá. También usa GitHub, pero también permite usarlo en la IDE. Es decir, lo permite usar de forma local. Les voy a mostrar también, ya que estamos. Alguna de las... Por ejemplo, este es uno de los proyectos que estoy trabajando, que es para crear hilos de Twitter o de X de manera automatizada y postearlo automático. Entonces, pongámosle, yo tengo una red social en la que tengo un libro que quiero promocionar y para eso quiero armar hilos regularmente, pero no tengo tiempo para ponerme a hacer posteos. Entonces agarro el libro y digo capítulo 1, se lo paso, haceme 3 hilos sobre esto y los tengo guardados y en la semana le digo, bueno, postea esto. Esto es porque me vendía bien a mí, necesito hacer eso y no tengo el tiempo de hacer todas las cosas que quiero hacer, me armé una aplicación. Todavía no terminé de hacerla funcionar, llegué al punto en donde arma todos los tweets y todo, perfecto, pero la parte del posteo que se hace también a través de API, o sea que hay que conectarse con Twitter desde el programa, requiere como unas credenciales y todo que estoy viendo cómo hacer que funcione porque hay un par de cosas complicadas, pero las voy aprendiendo. La cuestión es que yo desde acá puedo meterme acá y decirle, bueno, igual ahora si le pregunto algo me va a decir que me quedé excedí mi límite, no puedo seguir avanzando porque me morfé el límite, porque no es, digo, es medio limitado. Uno lo puede usar, puede acá elegir un modelo y usarlo de manera que no gaste tanto, pero yo prefiero usarlo en la versión más alta para que me dé la mejor respuesta.
Para cosas más cortas puede ser usarse Medium o Low. Pero la cuestión es que yo acá escribo igual que con Jules, pero lo escribo de manera local y se mete en mi computadora y me modifica mi código y yo lo puedo correr inmediatamente. Entonces hoy en día lo que estoy haciendo es una combinación de ambas cosas. Uso ChatGPT hasta que me quedo sin límite, lo subo a la nube y voy a Jules y le digo que trabaje. Pues Jules es un poco más lento con él, pero no se queda nunca sin datos, podríamos decir, sin capacidad. Pero bueno, esto es como una especie de pequeña mirada hacia el futuro de este mismo curso. Mi idea es que trabajemos de esta manera, pero es importante que primero veamos cómo hacerlo desde el chat, porque desde el chat no nos vamos a quedar nunca sin capacidad de uso. Si nos quedamos si estamos usando la versión gratuita y nos quedamos llega a su límite, podemos pasar a otra IA y tenemos, no sé, más o menos 4 que son muy buenas que podemos elegir. Entonces, si vamos alternando entre eso, podemos en principio usarlo. Igual les recomiendo también que consideren la versión paga. Es muy útil. Pero está bien, si es para aprender, está bueno que lo hagan gratuito. Yo, cuando salió ChatGPT, desde el primer momento me puse a usarlo en la versión gratuita, porque no existía la versión paga, y aún así con eso, y eso es que fue hace 3 años y era mucho peor que ahora, y ya era muy útil. Imagínense ahora. O sea, hay un par de tips que podemos tener para cómo sacarle el jugo bien a la versión gratuita, que es lo que vamos a tratar de ver, digamos, hoy. Así que eso, volviendo entonces a la clase 1, vamos a plantear entonces el circuito inicial. Vamos a ver si llegamos hoy a hacer el código como yo quiero, pero en el peor de los casos también vamos a dejar alguna pequeña tarea para hacer pruebas en la casa. La cuestión es esta. Lo que yo llamo circuito inicial, o sea, el punto de vista macro, yo voy a tratar de ir primero en lo macro, que es lo que quiero que entiendan, y lo puntual es lo que no tienen por qué entender, sino que es un paso a paso, lo van a ir aprendiendo mientras lo hacemos. Pero sí, importante esta idea, que es, y este texto se los voy a subir para que lo tengan accesible y lo revisen, ¿no? Y que se fijen como que esto se quede más o menos fijo en cuando se sienten a crear un programita o un proyecto, una aplicación, más o menos entiendan los pasos y de esos pasos lo importante para aprender, ¿no? Lo importante para aprender, quiero decir, que qué es una IDE y cómo se instala, hay un montón de problemas vinculados a eso. Sin embargo, simplemente lo único que quiero que aprendan es entender cómo hacer para correr un programa y más o menos qué es la terminal de esta IDE, que es el entorno de desarrollo, el programa que usamos para correr los programas. Ahora lo van a ver. Es este que les mostré acá, ¿no? Esto es una IDE, entorno de desarrollo, ¿no? Parece muy difícil, pero es una pavada, porque solo abrir la aplicación y tienen de este lado la carpeta donde tienen el código. En un primer momento va a ser nada, va a ser, por ejemplo, voy a crear una nueva ventana. Quiero abrirla vacía. No me deja. Lo que tendría que hacer en realidad es primero crear el proyecto, que ahora lo vamos a ver. Que sería crear una carpeta, que puede estar vacía. Pero no lo voy a crear vacío, así les muestro después cómo hacer bien todo. Pero básicamente pueden crear una carpeta vacía y crear un archivo. Por ejemplo, este es el archivo principal. Esto, no necesitan entender nada de esto. Si entienden mejor, pero no necesitan entenderlo. Lo único que necesitan es saber cómo. Crean un archivo acá, aunque esté vacío, pongámosle nuevo archivo, después te lo pueden tener en español.
pongámosle prueba punto py, y py es simplemente la extensión de Python, para que se entienda que es un programa de Python, y acá le podemos copiar un programa cualquiera. Por ejemplo, vamos a hacer ya que estamos. Yo recomiendo Python y voy a dar Python acá, pero si tienen algún interés especial lo podemos tratar. El tema es así, Python tiene un montón de virtudes, en algún momento las podemos hablar, pero una de esas virtudes es el hecho de que tiene como es fácil de entender, por lo menos para los hablantes de inglés, es más fácil de entender que otros lenguajes porque se parece un poco más al lenguaje natural. Es como que es fácil de leer. Claro, es más intuitivo. Y esto viene ya de los 90, o sea, pero fue haciéndose cada vez más popular porque al ser más fácil de leer, uno entiende más rápido de qué va, se simplifican un par de cosas que en otros lenguajes requieren como más preparación, ¿no? Como, por ejemplo, si vos querés crear, pongámosle una variable, no importa si saben o no lo que es la variable, hay lenguajes en donde tenés que decirle al sistema operativo que guarde espacio para poder asignar ahí un valor, o sea, tenés que declarar que querés hacer acá directamente decís x es igual a 1, pongámosle, entonces después le decís, decime cuánto es 1 más x y te va a decir que es 2, porque ya sabe que x es igual a 1 sin que tengas que decirle asignar un bloque de memoria que sea un número o que sea un texto. Entonces, hay eso y algunas otras cosas más, aparte que tiene una comunidad muy grande internacional de gente que comparte mucho lo que hace, mucho código abierto, está como orientado a eso, entonces se hizo muy popular. Esto ya de antes de la inteligencia artificial. Y naturalmente porque era muy popular entre los programadores y porque es muy bueno para prototipado rápido de ideas, llegás más rápido a probar la idea y después si tenés otros requisitos lo pasás a un lenguaje más complicado, pero ya con la idea funcionando, se hizo muy popular. Entonces ahora la inteligencia artificial, si vos le pedís un script, creame un script, no sé qué, te lo hace en Python, generalmente. Por eso, porque sí, porque cuando se entrenó la inteligencia artificial, lo hizo en la página esta Stack Overflow o Stack Exchange, donde la gente preguntaba cosas y hay mucha documentación sobre este lenguaje. Entonces, pongámosle, ¿qué les gustaría? ¿Se les ocurre algo simple que le podríamos pedir, como una pequeña aplicación que les divierta ver? Que sea bien simple. Habitualmente se empieza con lo que se llama Hola Mundo. Para mí es lo más aburrido es empezar con eso. O sea, Hola Mundo significa, por ejemplo, crear un Hola Mundo en Python. O sea, tomen suelo como irónicamente, porque la verdad que estoy en contra de empezar una clase de programación haciendo esto, pero bueno, mira, le puse pensamiento ampliado, omitir, que no piense. Porque acá, para cosas sencillas, lo puedes poner en automático. Si no te gasta más tiempo, tarda más. Entonces le dije, no uses la versión más pesada, hacelo rápido. Igual está medio lento últimamente. Me encanta que me habla en argentino, cada vez está mejor. Ah, es verdad. Crea N Hola Mundo, es verdad. Bueno. Ok. Bueno, listo. Entonces está bueno porque no es un Hola Mundo tradicional, sino una Hola Mundo versión ChatGPT medio tonta porque debería haberse dado cuenta, pero bueno. Lo copié. Lo único que hice fue copiarlo. Fíjense, por ahí lo hice muy automático. No sé si lo notaron, pero ¿dónde está? Acá.
Acá, eso es muy fácil. Solo apreté acá, me vine acá, no, no, tampoco. Ah, sí, acá. Y lo pegué, ¿no? Que puede ser con pegar o con control B. Les recomiendo que aprendan esa combinación. Control C para copiar, control B para pegar. Oblíguense a usarlo así para no olvidárselo, porque es lo que es la habilidad más rápida que... O sea, si vas a boxear, no sé, aprendé, hacer esto muchas veces. Si vas a hacer vibe coding, aprende a copiar y pegar rápido, porque es lo que más vas a hacer. Ahora, después el triangulito. Correr, ejecutar, play. Bueno, entonces, fíjense, acá abajo voy a cerrar esto. Vamos a correrlo de nuevo. Fíjense. ¿Me pidió error? Ah, espera, no, porque se corta. Va de nuevo. Fíjense, ¿no? Perdón. Le voy a decir algo. Pero vamos de nuevo. Quiero cerrarlo y mostrarles una cosa. Yo pongo acá correr. Pongo acá correr. Y se me abrió acá abajo algo que fíjense que acá dice terminal. ¿Lo ven? Sin que yo lo hubiera abierto, me lo abrió de una, ¿no? Esto es la terminal, o lo que llama la consola a veces, ¿no? Básicamente es el primer lugar para obtener como un diálogo con el programa que uno está realizando. Es decir, en la IDE lo que vamos a tener es de este lado, del lado izquierdo, que acá tenemos este símbolo como de archivitos. Esta es nuestra carpeta con todos los archivos que tenemos, ¿no? Acá podemos pasar a ChatGPT o usar la lupa para buscar algo. Después acá tenemos la ventana donde cuando yo hago doble clic en alguno de estos archivos se va a abrir el archivo, ¿no? Y uno por ahí quiere ver los diferentes como se dicen, archivos que tiene abiertos. Y acá abajo va a estar la consola. Esto es un listado de las distintas terminales o consolas que tengo abiertas, ¿no? Y bueno, en este caso, el programa lo que hace es, con esta función que se llama input, básicamente es una función que hace que se escriba esta pregunta en la consola y se espere una input, o sea, entrada del usuario, ¿no? Entonces, pues, si yo le pongo 100, va a decir hola mundo 100 veces. Todo. Obviamente no sirve para nada, pero para que vean que yo le pedí algo, lo corrí y funcionó. Entonces, pero ahora vayamos a algo un poquito más complejo. No, en la IDE, o sea, primero lo que van a tener que hacer es instalarse, si tienen compu en la casa, instalarse un entorno de desarrollo. Este que estoy usando acá se llama Cursor. Yo les puedo dejar el link y explicar cómo instalar. A ver, una vez que lo hagan, ahí les voy a mostrar cómo navegar, pero es muy sencillo. Básicamente, ¿cómo le cierro esto? Que lo voy a abrir un poco más. Acá debería, acá. Pasa que esto, porque esta pantalla es chiquita, ¿no? Pero acá, generalmente, acá arriba, no sé si lo puedo modificar, no. Es porque la pantalla es muy chica, ¿no? Pero acá arriba, así como uno tiene muchas opciones, está esto que dice terminal. Y acá vos podés poner una nueva terminal, por ejemplo, y se abre.
Después también van a... básicamente, esto... ¿Usaron alguna vez una terminal así en Windows? ¿Usan Windows? Claro, básicamente en Windows para correr algunas cosas uno puede usar o lo que se llama símbolo del sistema, es este, que es lo que como que es lo que antiguamente era el DOS. No sé si alguna vez usaron DOS. ¿Usaron DOS o son de la época o no? Y son las mismas cosas, ¿no? dir, se dice lo del directorio, cd, RAS. Hoy en día se usa para tareas de administración del sistema operativo, no lo usa mucha gente. Si uno usa Linux, se usa mucho más. De hecho, Linux está bueno para programación. Yo el único motivo que no uso Linux en el día a día o en esta laptop, por ejemplo, no tengo Linux, es porque me dedico a cosas de cine y de diseño gráfico que requieren sí o sí cosas de Windows o de Mac, ¿no? Pero para programar, si yo solo trabajara como en programación, usaría Linux seguro porque es lo más cómodo. Y eso se maneja mucho con la consola. Esto es lo mismo que vimos recién, pero integrado al sistema. Entonces acá uno puede correr cosas. Lo bueno de la terminal, uno dice, ¿para qué correr cosas con terminal si hay interfaces gráficas? La terminal te permite ejecutar muchos comandos automáticamente uno atrás de otro y diseñar esos comandos. O manejarse fácilmente con temas que por ahí no tienen una interfaz gráfica dedicada o por cuestiones de password conviene cosas de seguridad, con un montón de cosas. Es útil, aunque parezca absurdo hoy en día usar la terminal. La cuestión es que cuando yo aprieto acá, en realidad lo que hace es, esto puede parecer, fíjense, lo que hizo fue escribir en la consola esto. Básicamente Python.exe es como un ejecutable y le dijo ejecuta Python con esta instrucción. Y entonces le pasó el nombre del archivo y Python ejecuta ese código y lo interpreta, ¿no? Python es un lenguaje de programación que se interpreta como en tiempo real. O sea que no es que hay que compilarlo y construir un archivo ejecutable, sino que cuando vos le decís a un intérprete que lea ese código y lo vaya ejecutando, ¿no? No importa igual entender mucho eso, pero la cuestión es que sí, está bueno que entiendan estas tres partes, ¿no? Donde está el código, donde están los archivos y la consola, que es nuestra primera vía de comunicación con nuestro programa. No la única, porque después vamos a ver que uno puede crear interfaces gráficas para que la interacción sea, por ejemplo, como en el programa este. Tarda un poquito. Bueno. Me lo abrió acá, pero el programa este creó una interfaz gráfica, ¿no? Donde yo acá le pongo el texto, acá le dijo qué modelo de inteligencia artificial quiero usar, en qué lenguaje, y qué quiero hacer. Generar el tweet con inteligencia artificial o pasarle un hilo y decirle que lo divida en distintos tweets y después lo postee. Bueno, pero esto sería una interfaz gráfica. Igual, generalmente, cuando uno usa la interfaz gráfica, las comunicaciones de cosas que pueden salir mal o de lo que está haciendo el código, como en lo que se llama backend, en lo que uno no está mirando de fondo, entre bambalinas, digamos, aparece en la consola. O sea que nos tenemos que amigar con leer esto, pero en principio, si no sabemos nada de programación, aunque sea para poder detectar qué es lo que hay que copiar, como un mensaje de error para pasárselo a ChatGPT.
Entonces, vamos a pensar me gustaría que habláramos o sea, refináramos un poco la creación de un script, como hicimos recién, pero enfocado a algo que se les ocurra que pueda ser porque a ver, yo lo que les propongo como parte de la clase 1, volviendo un poquito a esto, es que hagan la prueba, cada uno como con sus propios medios, de hacer una pasada por este circuito inicial. O sea, que creen un programa y lo prueben, ¿no? Ahora, lo que les propongo como primera prueba es vayan pensando en una aplicación que les gustaría crear, ¿no? Pero esa aplicación por ahí es muy ambiciosa. Por ejemplo, yo sé que Luis tiene una propuesta, un proyecto y la idea es tratar de ir haciéndolo, pero para este primer ejercicio lo que les digo es, de esa idea, si la idea es muy grande, agarren una parte bien chica que pueda ser como pensada como un problemita para resolver, que la aplicación resuelva y que interpreten ustedes que sea más o menos sencilla, no tan sencilla como el Hola Mundo que hicimos recién, pero sencilla, considerando que uno no le puede pedir un programa de 10.000 líneas de una sola vez, sino que lo tiene que ir construyendo de a poco. Entonces, más bien con que no tenga tantas líneas, pero tampoco tan pocas, no necesariamente que sea de 5 o 10 líneas, puede ser más larga. Y piensen en un problema que les interese resolver, o algo que les divierta probar. O sea, de hecho, me gustaría que me dijeran ahora si se les ocurre algo, o empezar ya a evaluar, hacer como una especie de lluvia de ideas con cosas que podrían querer hacer, que se vinculen con problemas que en el pasado quisieron resolver, o no, o cosas o videojuegos que se les ocurrió crear. Digo, contáctense con sus propios intereses y díganme alguna idea, a ver si me pueden tirar. No, cada uno sí, piensen cada uno. Una agenda para los datos personales, 3 datos personales, para que vos posible. Ok, pero agenda, o sea, porque pensemos en esto. Porque mi idea es que sea funcional, o sea, que sirva. Entonces, por ejemplo, una agenda entraría dentro de lo que yo entiendo como demasiado ambicioso o inútil. O sea, o es una versión en miniatura de una agenda que no te sirve. O sea, ¿qué sería una agenda para vos? No, por ejemplo, para mí es tener unos contactos, nada más. Ok. Después Una especie de base de datos de contacto. Sí, pero una cosa sencilla como para ver el código que tira. Está bien, pero eso cumple con que es relativamente sencillo, pero no tiene tanto una aplicación útil como, o sí, pero vos tendrías esa aplicación en tu computadora y la usarías, como digo, a ver, me quiero acordar el número de teléfono. La utilizaría como primer paso, después el otro vendría, como sabes en el proyecto, los contactos de técnicos y después los contactos de usuarios. Claro. Y vas a ir ordenando esa agenda, después le pondría otro requisito. Ok, bien, entonces, pero trato de reformularlo para que se entienda a qué me refiero con una idea que sea funcional o que sea útil. La agenda como primer paso, tendrías que poder definir la utilidad en el sentido de, vos lo que querés es en qué circunstancias alguien usaría esa agenda, te pregunto. En el hipotético como caso como parte o módulo de un gran proyecto, ¿cómo se usaría? Como una base de datos que vos cuando vas a generar un servicio sabés quién lo pidió y después a quién otra agenda similar pero para los proveedores del servicio y que
Bien, entonces ahí tenemos, pongámosle, cómo lo llevo yo a lo que podría ser un buen ejemplo, como encapsularlo mejor para que funcione, pero que también sea un punto de partida para avanzar más, ¿no? Porque el problema que plantea lo que vos estás diciendo es que si yo tuviera que plantear el proyecto que vos querés plantear, el punto de partida es generar una aplicación web o una plantilla básica para una aplicación web que incluye una base de datos y una forma como formularios para generar, loguearse, o sea, básicamente ingresarse en el sistema. Entonces, eso es un poco más complejo que el nivel de lo que haríamos hoy. Por eso te digo como que te recomiendo que pienses, eso lo vamos a retomar, porque vamos a ver, pero como parte ya de una primera etapa de ya el proyecto. Pero antes que eso te diría, como para el ejercicio de hoy, alguna como script o aplicación más sencilla que tenga una utilidad. Billetera virtual, ¿cómo sería? A ver. Les digo, tiremos ideas hacia así. ¿Tipo Binance? Bueno, pero eso también entra dentro de lo que... Está bueno que pase esto porque, a ver, crear una billetera virtual, ¿qué implicaría? Por ejemplo, sería una especie de aplicación web, ¿no? Donde vos te metés en internet, te logueás, obviamente tiene que tener una seguridad muy robusta porque tiene que ver con dinero, y ahí accedes ¿qué? A un listado como de tu código, o sea que tendrías que tener, implica, por ejemplo, manejar blockchain, implica la posibilidad de hacer una transacción con Bitcoin, por ejemplo, ese tipo de cosas. O sea, eso está bueno como proyecto ambicioso, pero digo dos cosas sobre eso. Uno, ya existe eso, por lo cual salir a competir como, si vos lo querés como un proyecto para ponerlo ahí disponible, por eso, como proyecto podría ser, pero te recomiendo que imagines un modelo de negocio en el cual hacer eso, que requiere esfuerzo, sea útil en el sentido de que, digo, por ahí otros van a preferir ir a Binance o a otros, a menos que tengas una idea millonaria de por qué lo que es. Cuando yo digo pensar un problema, pensar como una aplicación chiquita, es pensar un problema pequeño que ustedes piensen que puede ser resuelto mediante un programa o una pequeña aplicación o un programa, digamos, que no sería aplicación sino por ahí un script, es decir, una serie de pequeñas tareas que van a la que uno le entrega algo y lo transforma en otra cosa o devuelve algo. Digo algo, ¿no? Por ejemplo, uno por ahí, una aplicación muy básica, no sé si muy básica, pero una aplicación podría ser que uno ponga un número en pesos y lo transforme en dólares. Pongámosle. Ahí tendría que mirar, una opción sería que mire por internet el valor actual del dólar y te dé una respuesta. Otra opción sería poner centímetros y te pase pulgadas, o poner pulgadas y te pase centímetros, por decir algo, ¿no? Esos serían como ejemplos de aplicaciones mínimas. El de dólar tiene una complejidad extra que sería conectarse a internet, por lo cual eso sería como una mini dificultad que igual estaría dentro de lo que yo llamo como dificultad mínima, que podría ser como este primer ejercicio. Pero no mucho más que eso. Si hay que ver el valor del dólar y después loguearse en un banco, comprar una cosa, ya sería demasiado complejo. O sea, en ese nivel piensen algo que resuene con ustedes en el día a día, algo que les pueda servir a ustedes o a alguien que conocen
que con una pequeña, algo que hacen repetitivamente que les podría servir. A mí se me ocurren varias ideas. A ver, Según lo que yo uso y no sé, dale. como uno la punto firme. No sé, por ejemplo, yo empecé a hacer mucho lo que es comida analítica. Sí. Para mí, ¿no? Para mi familia. Y me pasa mucho que a veces dan una receta con ciertas proporciones. Decime que no te pases de más de gramos por cucharadas. Eso es una opción, Sí. pero para calcular las cantidades, para crear las cantidades para, no sé, Sí, receta es 4 personas y tenés 8, o tenés 7. que acomode para dos, o para las proporciones. Las mismas, pero que mejor que como para 10 personas o para 2 personas. Y me dé ahí a listas, yo pasando una receta y Bien. eso, pero no se me ocurre. Eso está bueno y está bueno como ejemplo. Ahora lo podemos desmenuzar como problema, como un ejercicio también para empezar a entender cómo nos conviene plantear el problema. ¿Por qué? Es un buen ejemplo porque si uno le pasa tal cual lo que vos dijiste, yo ya sé más o menos que la respuesta de ChatGPT va a ser peor que la que yo estoy imaginando. En el sentido de... ahora lo probamos, ¿no? Pero yo creo que si vos le decís tal cual lo que dijiste, te va a decir, bueno, dale, buenísimo. Entonces vos tenés que sentarte a transcribir la receta y de una manera en que te va a pedir ingredientes y cantidades. Entonces yo me adelanto a un paso siguiente que es, bueno, pero eso después uno tiene que ponerse a pasar eso y por ahí calcular manualmente es más fácil que pasar eso a una computadora y en una cocina. Y entonces por ahí el paso siguiente para mí sería, bueno, pero ¿cómo podemos hacer para que la receta se la pase o copiando y pegando de algún lado y automáticamente detecte, segmente y detecte los ingredientes, o directamente, ya sea la foto de la receta si uno la saca de un libro, o ya sea de copiar y pegar, pero que eso se pase por inteligencia artificial y la inteligencia artificial te devuelva la respuesta? Sería muy simple, sería la receta y la proporción que quiero. O sea, Claro. si esa receta está calculada para 5 personas y yo lo quiero para 2, es lo mejor. O sea, sería la receta y la cantidad de sal. Bien, bueno, entonces nos quedamos con eso, ahora lo probamos, o sea, estaría bueno hacer una pasada, a ver si se les ocurre a ustedes, porque el ejercicio de imaginar un problema posible y después tratamos de implementar las ideas. ¿Ustedes qué se les ocurre? En esa línea, por ejemplo, no tiene que ser imitación, pero a nivel, un problema que es pequeño pero se repite muy seguido, y eso sería útil resolverlo de una vez y para siempre. ¿Cuántas cucharadas son 200 gramos de harina? Pues no se podría... Está bien, sería parte de la misma, como de esa misma aplicación, ¿no? de cocina, ¿no? Claro, otra idea, piensen otra idea. A ver, dale, nos sirve de ejemplo, ustedes vayan pensando. ¿Vos tenés? Sí. Yo en la clase de matemática, por eso por ahí lo planteo, no sé si ambicioso o en simple y todavía tengo que verlo. Por ejemplo, yo me dedico a hacer antes, ¿no? Diseños, hacía ropa para niños. Me pasaba que me estaban pidiendo quizás yo me encontré por WhatsApp. Y bueno, utilizaba las etiquetas de WhatsApp, de business, que van modificando, o sea, era mostrando un mío. Sí. Me ponía así, el pedido está en proceso, me etiquetó que identificaba, todos estos tengo en proceso, todos estos tengo finalizados, estos estampados, están por entregar, armar y en ese caso había una posibilidad de yo poder los pasos a los que están finalizados, que les notifique con un mail a esa persona, si yo le doy un mail, que le llegue un mail diciendo, bueno, el pedido está finalizado. Eso Sí. es ambicioso. No, me parece que es totalmente posible como parte del trabajo de clase, por ahí no para una sola vez, en el sentido de que, porque hay cosas, a lo que llamo más ambicioso es como cosas que van a requerir investigación propia. Por ejemplo, WhatsApp para poder hablar programáticamente con WhatsApp, creo que hay que pagar, por ejemplo, para empezar.
no debe ser muy caro. Por ahí vale la pena hacer la prueba. Pero vos podrías, si vos estás acostumbrada a poner etiquetas con WhatsApp, que un programa reciba, digamos, las etiquetas y vaya actuando. Claro, reciba eso como un evento y actúe en consecuencia. Eso podría ser. Otra cosa podría ser también es que vos, como en una forma más artesanal, que vos misma vayas en tu misma aplicación poniendo las etiquetas en vez de en WhatsApp. Pero es un doble paso. Lo ideal sería que se integre en una sola cosa un sistema de mensajería, y por mail es mucho más fácil que por WhatsApp, pero podrías incluso por WhatsApp. O sea que, claro. De todas maneras, por ejemplo, lo que pasa con eso es que, uno, ya hay aplicaciones que hacen eso seguro, y dos, seguramente internamente dentro de WhatsApp convenga como hacerlo desde dentro de WhatsApp, pero eso mismo también lo puedes consultar con la inteligencia artificial, es decir, cómo se puede automatizar tareas en WhatsApp para que, usar scripting dentro de WhatsApp. Entonces por ahí no es crear la aplicación, sino crear pequeños scripts internos a la aplicación. Por ejemplo, eso también pasa que muchas aplicaciones o suite de aplicaciones de toda índole, por ejemplo, no sé, Blender, que es de diseño 3D, para hacer dibujos de diseño 3D, o programas de edición de sonido, o incluso para hacer efectos especiales, utilizan scripting. Es decir, vos adentro de la aplicación, de programas gigantescos que tienen millones de cosas, podés generar scripts y hacer tareas automatizadas. Entonces, es como que uno puede crear como plugins, lo que serían plugins, dentro de una aplicación, escribiendo el script. Entonces eso puede ser también, que uno cree un script para dentro de una aplicación específica que uno usa. Y en el caso de WhatsApp podría convenir eso. O no, podrías tener algo externo que con tu propia interfaz gráfica puedas ir revisando, o que maneje, cuando vos corras ese programa, se actualice de las etiquetas que tenés en WhatsApp y mande mails, por ejemplo. Pero sí, tendrías que ver un poco cómo crear, tenés que loguearte con WhatsApp, abrir una cuenta para desarrolladores, pedir credenciales. Entonces eso es un pasito más avanzado que la primera clase. La otra es un poco más fácil. ¿Pensaron algo más? ¿Se os ocurre? ¿Ideas? Es sencillo, pero se me está ocurriendo una idea que después digo, no, en internet no se puede buscar tal cosa. A ver, pero tirá las ideas que se te ocurren. No, por ejemplo, encontrar en un radio de 5 kilómetros proveedores de componentes electrónicos. Ok. No sé, parece sencillo, pero... Está bueno eso. O sea, seguramente... Pero yo le puedo pedir que sea específico, por ejemplo, componentes electrónicos, o tal vez ya dispositivos electrónicos, y tendría que buscar distintos proveedores. Claro, pero esos proveedores tendrían que estar en la nube. Claro, claro. Sí, o sea, si no están en internet, tendrías que generar algo ya muy sofisticado. No, pero yo estoy preguntando algo, Claro. que realmente hago yo. Voy, proveedores de transistor. Claro. Bueno, a ver. Yo me tengo ahí, tengo que elegir. Yo lo que diría es dentro de 3 kilómetros. ¿Sí? No está mal como ejemplo, lo podemos hacer. Lo que sí pasa también es que eso, dentro de ChatGPT mismo, podrías pedirle esa tarea como investigación, y capaz que lo puede hacer también. Pero la función agente en ChatGPT podría hacer eso. Pero vos lo que querés construir es una especie de agente que investigue Sí.
Eso sería como, em, ¿cómo se llama esta? Parseo de internet. Igual está bien ese como ejemplo, lo podríamos pensar. Ahora bajamos a tierra lo que... Un contador de kilómetros o pasos, va describiendo eso. ¿Cómo sería, perdón? Un contador de kilómetros que haya pasos. Mientras vas caminando. Pero ¿y cómo sería el input? O sea, ¿cómo haces para pasarle la información? Con el teléfono, ¿sería ponerle? Bueno, no sería un poquito más complicado, pero es más o menos válido. O sea que podríamos, digamos, para implementar estas ideas, podríamos tratar de tomarnos la clase que viene, o sea, plantearlos hoy, dar un ejemplo de cómo plantear, podemos arrancar con este de cocina. Si vemos que ya está, hoy en 34 minutos lo terminamos, vos ya podés pasar directamente al otro un poquito más ambicioso y en la próxima clase tratamos de hacer esas 3 ideas en clase, pongámosle, si les parece. A ver. Esto tiene que ser sencillo. No, por ejemplo, ¿cuántos kilowatts consumiría mi refrigerador en 3 horas de trabajo? Bien. Sí, eso es súper sencillo, lo podemos poner como primer ejemplo. Pero me serviría a mí para ver cómo Mirá, programa. vamos a hacerlo. Igual te digo que lo de la receta me parece que es un poquito más complejo y sigue siendo fácil para hacerlo. Claro, por eso, pero como es un poquito más complejo, yo, exacto. Bueno, pero eso está bueno. Mira, yo te diría, a ver si lo recordamos, si yo lo transcribo esto para que nos quede, porque es importante esto para clase posterior. Lo que vos estás hablando sería como un concepto que para mí es muy importante, que es la modularidad y la reutilización. Entonces, pongámosle, imaginemos que como primer paso hacemos la aplicación de cocina. Tenemos 2 opciones. O ya desde el vamos le decimos que abstraiga la función esta de multiplicar, de ver esos cálculos en un módulo aparte que pueda ser reutilizado, o lo que yo haría es, primero me enfocaría en el problema porque es la tarea 1, pero después con ese problema resuelto le diría, con esta script que tengo acá quiero crear un módulo que me sirva para adaptarlo como algo más general. ¿Qué me recomendás? ¿Cómo podríamos dividirlo en módulos? Y cómo podría yo generar una aplicación que con un módulo core, digamos, central, le vaya generando mini add-ons o agregados que después yo pueda seleccionar para diferentes ambientes que me puedan usar. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué querés hacer hoy? ¿Cocinar? ¿Diseñar ropa? No sé. Después se ve cómo se organiza esa multiplicidad. Pero está bueno partir de la base de objetivo concreto para ir a algo generalizado. Entonces, pero vamos a hacer una primera prueba con lo de kilowatt hora, ¿no? Entonces, para que vean el ejemplo y después me ayudan a que entre todos hagamos lo mismo, pero con la idea de la cocina, ¿no? Pero vamos con el otro, que es un pasito más antes en sencillez. Yo diría... crear una app que consumo. Primero.
le voy a plantear, o sea, ahora me están viendo actuar, o sea que no, por ahí, piensen la didáctica como, vean cómo va mi cerebro dándose cuenta cómo conviene plantear el problema. Y después vamos a tratar de llevar esto más, de manera más teórica, o sea, más técnica, paso por paso. Pero primero es como, como lo haría yo, digamos. Me doy cuenta que primero que nada le quiero plantear el problema. Quiero saber cuánto consume en X cantidad de horas mi heladera era, ¿no? Sí, es lo mismo que la consumo. Sí, después vemos mi heladera. Quiero crear una app que use una interfaz gráfica para ingresar consumo por hora y cantidad de horas a calcular. Eso. Ok, ¿cómo podríamos pasarle esa información? A ver, tipo de heladera, a ver, datos de la heladera y calcular cantidad de horas o días a calcular. Porque, vamos así, el tema es este. Ingresar datos de la heladera. ¿Por qué lo puse? Me fui un paso atrás. Porque yo iba a decirle, yo te digo cuánto consume mi heladera, vos decime cuánto va a consumir en X cantidad de horas, ¿no? Pero voy un paso más atrás. ¿Por qué? Porque vos decís cuánto consume, pero aparte hay otro factor que es la temperatura, ¿no? A la que yo entonces, esa tabla de consumo por hora y temperatura, ¿cómo la consigo? ¿Por qué? Porque si vos esto lo quisieras generalizar, vos podrías decir, la aplicación, vos le decís que la heladera y te dice cuánto consume, o le decís el electrodoméstico y te dice cuánto consume. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que tenés que saber es, de cada electrodoméstico, dónde ver esa información. Y por ahí te dice, el consumo es solamente en watt, a través de, o sea, watt y o cómo sería, una tabla de consumo, cómo se construye esa información. Sí, vos tenés que tener primero la información de los datos de entrada sería por ejemplo, la potencia de la heladera, la capacidad, Sí. el litro del volumen y o sea, la potencia de los litros y no sé, de ahí ya con eso lo tendría y ya lo sabrías y después tienes que decirle los datos. Pero a ver, los litros no hace falta. ¿Qué temperatura querés alcanzar? Y también un dato de entrada podría ser qué alimento, o sea, por ejemplo, una jarra con agua, que si ya sabe lo consigue, también específico, todo lo que necesita. Ok, pero pasa que ahí lo estamos complejizando de más y sería para una versión 2, porque yo te digo, ¿por qué? Porque si hay que calcular en términos físicos como en un nivel de precisión tan alto como que de acuerdo a la que tenés en la heladera, cuánto va a consumir, lo que hay que decir en un primer momento para mí es un promedio. ¿Cuánto gasta en promedio? Sí, el promedio de lo que consume el fabricante de electricidad. Claro, pongámosle promedio, gasto promedio. Si no, lo más fácil sería ya no pedir eso, sino qué consumo en igual horas tendría una heladera de tanta potencia y una hora de trabajo. Eso es un ejemplo, nada más. Es que en realidad el problema que tengo acá es que yo sé cómo se calcula, no sé cómo pedirse nada más. Bueno, no, porque vos lo... Es complejo. Esa es la parte más importante. eh, Tenés que enseñar
Claro, pero ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer, porque uno podría pedirle ese dato complejo, lo podríamos pedir. Pasa que nos estaríamos yendo de, por ahora yo pediría esto para llegar al ejemplo de hoy, pero por el tema, ahora leemos lo que puse, ¿no? Pero con el tema, esto que vos decís que es complejo, igualmente le podés pedir como realmente con el nivel de complejidad que haga falta, qué tipo de datos. Si uno dijera, bueno, pero yendo a un nivel de, vos podrías decir casi que generar una aplicación para que revise lo que hay adentro de la heladera constantemente, lo actualice en la nube, vaya calculando lo que, digo, o vaya midiendo oscilaciones de temperatura interna y te vaya diciendo, en realidad sería simplemente conectar un medidor de consumo, pero... Lo que yo pensaba directamente es decirle, preguntar que haga como un calculador, es decir, cuánto consume para enfriar de tal temperatura, sencillo, dentro a 20 grados, lo que uno a 6, un litro de agua, cuánto consume, y es un ejemplo. Es fácil porque no necesitamos información. Ok, no, entonces sería otro el pedido, claro. Y para hacerlo más fácil, por ahí se va a complicar mucho. Se nos viene una cosa. Datos de la heladera. En concreto, quiero poder ingresar. ¿Cuáles datos querés poder ingresar? La temperatura Target, digamos. de agua, Target sería como temperatura interna target, o sea, el objetivo, a cuánto querés enfriar, ¿no? sí, está bien, esa es la temperatura que alcanzar. Sí. 6 ¿6 grados está bien para heladera? ¿Para una heladera? Sí. Bueno, 4. 6 grados. Sí. ¿Y qué más? La temperatura de entrada, ¿a qué temperatura está entrada? En temperatura de entrada y... pero entonces no es en cantidad de horas, sino cuánto consume mi heladera desde que la prendo hasta que llega a una temperatura Sí. para enfriar algo, ¿no? Sí, porque yo cuento con que la inteligencia artificial, sabiendo la temperatura de entrada, la temperatura de salida, sabiendo que es agua, y va a tener la potencia de la heladera, que eso habría que darle, en 1500 watts. Y ya ahí te va a calcular los kilowatt hora porque vas a saber qué tiempo necesita para enfriar el agua. Mira, a ver si ahora anda. Me tiró error recién. Bueno, mientras piensa, quiero saber cuánto consume mi heladera para enfriar un litro de agua. Quiero crear una app que use una interfaz gráfica para ingresar datos de la heladera y cantidad de horas o días a calcular. En realidad acá me equivoqué. En concreto, porque esto no es lo que quiero calcular, no importa. En concreto quiero poder ingresar temperatura target, ejemplo 6 grados, temperatura de entrada, poner por default los datos de consumo de heladera que te parezcan los más estándar, pero permitime modificarlos si es necesario. Vamos a ver qué dice. Mientras piensa, voy a...
voy a poner hacer un listado de los proyectos. Uno, app para calcular cantidades de ingredientes para más personas, más o menos. Lo pongo muy mal, después lo reformulamos. Después, app para contar pasos y medir distancia en base a datos de un teléfono. ¿Está bien? ¿Algo así? Y sí. A ver. Específicos. Habíamos dicho también app para automatizar mensajes de según actualización de etiquetas. Para Luis, por ejemplo, podríamos decir, como parte inicial del proyecto más grande, yo diría la web app con logueo ingreso de datos y posibilidad de yo te diría que como punto de partida para lo que vos querés hacer, eso puede andar. No sé si lo están leyendo, pero veamos un segundo cómo viene esto. Ok. Bueno, acá te tira. Mira, directamente la hizo en un archivo. La voy a descargar, ¿está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, ¿no? Los pasos que hice. Me voy a ir a cursos. Yo estoy leyéndolo en una pantallita así chiquita. Clase 1. Guarda. Bien, entonces ahí puse
guardé el archivo, ¿no? ¿Me siguen? Básicamente le pedimos esto, la versión que estoy usando es la versión paga, pero si ustedes le ponen pensar, es un modelo más o menos parecido a este, por ahí no el mejor de todos, que este dice pensamiento ampliado, pero podría haber hecho algo parecido, ¿no? Ahora, abro la IDE, que después en otro momento les voy a enseñar cómo hacer, pero ahora lo que voy a hacer es abrir una carpeta. Esto va a cerrar la carpeta que tengo ahora abierta. Me voy a ir a la carpeta donde guardé esto, que es la carpeta de la clase, que sería esta, y le digo seleccionar carpeta. O, si no, lo que podríamos hacer es ejemplos clase para usar siempre este mismo proyecto. Selecciono esta carpeta y la abro, ¿no? Está vacía. Voy a ir, ahí se me abrió Codex, pero porque eso yo lo tengo ahí, pero a ustedes les va a abrir ahí, así seguramente, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer, voy a mostrar igual. Estoy yendo a la carpeta de cursos. Ahí va, acá, y en realidad lo tenía acá, lo voy a mover a la nueva carpeta. También para que entiendan cómo funciona esto. Lo muestro en la carpeta, ¿no? Ejemplos de clase. Entonces ahora abro la IDE y ahora me apareció ahí. ¿Lo ven? Es medio chico, ¿no? No sé si puedo... No. Porque el televisor es medio limitado. Ahí. Bueno, en principio, acá tengo este solo archivo. Cuando uno trabaja con cosas más complejas va a estar más lleno de cosas, como vieron. Esto lo voy a cerrar, esta ventanita la voy a cerrar. Entonces, esto a mí no me importa por el momento, ¿no? No me importa en general, ¿no? Yo copio y corro el programa. Hay un paso más que ahora les voy a enseñar, pero en primer lugar lo voy a correr. Fíjense, ahí lo abrió. Volumen de agua, 1 litro. Temperatura inicial 25 grados, temperatura objetivo 6 grados. Coeficiente de desempeño, pongámosle, imaginemos que la moderna sería A y la vieja sería D, o algo así. ¿Vieron que tienen esos códigos? Entonces acá dice que 1.5 sería más vieja y 2.5 más moderna. ¿Vos qué dirías? ¿Te acordás? La eficiencia de tu... Bueno, lo que tengo yo es una D. Pongámosle 2. O 2.1, pongámosle. No sé, Potencia promedio de heladera. y 2 kilos. Puede ser que si tiene un motor, tiene que ser. Claro, no entiendo el tip acá, pero vos decís 2, 2 kilos. 2000 o 2, porque dice watt. Dice watt, o sea, pero al lado dice kilowatt. Pero bueno, le pongo 2000, a ver qué dice. Tiempo a calcular. ¿Para qué el tiempo? No sé, en realidad, pero... Claro. A ver, porque quiero ver el resultado. Bueno. Cua- 48.000 kilowatts. Por ahí es porque le pusimos 2000 y era 2 kilowatts. No, es 48.
kilowatts. ¿Cuánto Por eso, sería 2 acá. Sí, 2. Porque eso era lo que no me quedaban claro, si es en watt o en kilo. Por ahí dice kilowatts hora, ¿no? Sí. ¿Puede ser esto 0,480? Pero un verdadero no tiene potencia de 2 kilowatts. 2 kilowatts. Claro, lo que no entiendo acá es si esto está expresado en kilowatts o en watts. Por eso es lo que me confunde. Sí. No, en el periodo, sí, por eso, esto es lo raro. Acá dice igual, energía eléctrica. Espera, vamos a poner, si yo pruebo con 2000 y lo calculo, energía eléctrica incremental dice 0,01. Le voy a decir, porque esto fue el error mío, que dejé una cosa, le voy a decir lo mismo, le voy a decir. Lo del consumo por hora o año fue un error mío. Lo que quiero es saber cuánto va a consumir por enfriar esa cantidad de agua. La velocidad a la que le pida que lo haga va a hacer que modifique el consumo o no. No, porque No importa. Vos ya le estás diciendo la eficiencia Está bien. y le estás dando la potencia. Sería como en la máxima eficiencia. Todavía no estamos en la clase anterior. Pero pasa si querés, estamos en otra, pero. Dale. Por otro lado, no se entiende si el consumo lo pedís en watts o kilowatts. ¿No? Le digo esto y vamos. No, mirá, inteligencia, pero claro, te digo que me llama la atención, me recuerda a Skype, nomás la inteligencia. Claro. Pero está buenísimo, ¿no? Sí, está. La gente por ahí no lo. Yo no pasaba uno, Charlie no pasaba uno. ¿Tienen alguna duda mientras tanto? ¿Quedó algún proyecto sin escribir? No sé si el del tuyo está bien o... Con lo que hay acá tenemos algunas ideas que las podemos ir pensando, yo les comparto después, pero en principio esto, podemos hacer la prueba ahora antes de cerrar. Y sí. No, yo lo que me acuerdo es, él nos dijo en el otro curso, en la primera, pregúntenle específicamente lo que quiere, si no ahí se juega la que... Es muy específico, ¿no? No, y la verdad es Fíjense cómo cuando puse N por error me cambió el script que quería, o cuando ahora le puse algo por error quedó confuso, porque me hizo caso en realidad, el error fue mío. A veces toma literal porque quiere cumplir con lo que le pedís y tiene esa orden, digamos. Fíjense cómo está pensando, ¿no? Todo este proceso que está haciendo para mejorar todo, en realidad acá está, claro, está escribiendo, pero te lo pone como parte del proceso. Este no es el output final, digamos, sino que te está analizando el problema. Y lo analiza como haciendo como piensa escribiendo, digamos. O sea, escribe, después revisa eso que escribió
y encuentra cosas y hace una nueva versión, así. Ese es como el proceso de pensamiento. Cuando dice análisis, está haciendo eso en realidad. Sería más sencillo arrancar por el ejemplo 1, me parece. No, pero esto para mí está bien porque... Sí, no está mal, pero es demasiado técnico. Sí, pero acá lo importante justamente es eso, es que no importa lo técnico, queremos ver si lo que te... a mí no me importa esto, pero sí me importa esto. Voy a descargar el archivo. El tema es si se llama igual. Consumo heladera simple. Bien, guardar. Entonces, ahora lo puse como otro archivo. Lo voy a abrir, hago doble clic y ahora me abrió el otro. Eso es distinto, ¿no? No sé por qué. Ah, porque acá está la consola muy arriba. ¿Cómo? Sí, pero no tienen el mismo nombre. Este es simple y el otro era app. Entonces, de nuevo, lo único que me importa es lo copio, lo pego y veo si anda. Y después le digo... ¿Pero corrió no? Ah, por ahí tenía corriendo el otro. A ver. Lo voy a cerrar. Ahí va. Y ahí abrió. A veces no corre porque ya tenemos corriendo en el anterior. Entonces, volumen de agua 1 litro a 25 a 6 grados. Factor de pérdida. Precio de la energía. ¿Saben esto? Ponle $1 por kilowatt. ¿Pero es así? No, pero si lo vamos a buscar. Sí, pero lo podemos buscar, mira. Precio promedio kilowatt Argentina. Bueno, Tengo que agarrar con la heladera y pago 100 lucas, 200 lucas de luz. Un kilowatt hora lo vamos a tener en una plancha, es un kilowatt hora, es una cantidad de energía. a ver, entonces. Energía térmica, energía eléctrica necesaria. 0,0 esto, ¿no? 122 kilowatts. Kilowatt hora dice, pero costo estimado 0,002. O sea, una milésima de centavo, o sea, una milésima de peso. Sí, porque Está bien. Sí, son unos minutos que le va a llevar. claro. Sí. ¿Alguien que conozco de eso que no acá? Yo, no, ¿Ah, local? en el lugar de al lado. Sí. Sí. Pero no, tenía que dejarlo siempre en buen pasar para ver qué es. Ah, mirá, siempre lo dejé ahí y nunca se quejaron. Bueno, ahora tengo que cortar esta clase, corto y lo cambio. Bueno, no llegamos a hacer el otro, lo que podemos hacer es simplemente... ¿dónde está? Me cuesta esto de 2. Acá. Claro, el cómo probarlo, si quieren lo vemos en la próxima clase. No, esto no quiero. Simplemente quiero ver qué pasa si yo le pongo esto. Cantidades de ingredientes en la receta. Lo puse de una manera muy tosca, porque fue como un telegrama para ayuda a memoria que habría que refinar. Pero quiero ver qué pasa si pongo omitir, a ver si me tira. No quiere, espera. Lo voy a poner automático. Está. ¿Ves que te dice? Ingresás vos 200 gramos de harina, 2 huevos, esto, y lo haces, ¿no? Pasa que como te digo, como que para que sea
Bueno, esta es otra opción, ¿no? No me dio el archivo, es la opción más común. Receta. Pongámosle B1. Y ahora pego lo que copié y lo vamos a ejecutar. Primero cierro este. A ver si abre. Bien. Entonces, lo que puso es esto. Personas receta original, personas deseadas 2. Sí. Por ejemplo, 200 de harina, 4 huevos, 2 cucharadas de café, 100 gramos queso crema, una taza leche. A ver si, digo, vamos a ver los media taza coñac. Vamos a hacérsela difícil para espiar, a ver si explota o qué. Claro, ¿ves? La media taza de coñac no la hace bien. Habría que haberle dicho 0.5 taza coñac, ¿no? Vamos a ver. Claro, está bien. Bien, sí, está bien. Es una división simple, ¿no? Pero si yo ahora digo, tengo a 12 personas, está bien. 6 cucharadas de café está bien, ¿no? Sí. 300 gramos. Sí, está bien. Multiplica por 3 en realidad. Pero claro, si pongámosle que yo le digo que tengo a 7 personas, ¿qué pasa? Está bien, claro. Sí, porque en realidad multiplica por 1.75. Está bien. Es una regla de test simple, solo que te simplifica porque en algunos casos son muchas cuentas al mismo tiempo. Uno tendría que hacer una por una en la calculadora y ya la tenés armada, la cuenta. El paso siguiente sería cómo extraer las cantidades de la receta sin necesidad de que haya un humano que diga, si le pongo un medio no lo va a entender, le tengo que poner 0,5, como simplificar el proceso. Pero como versión 1, prototipo o idea, funciona. Esto se podría transformar en una app y poner en el Google, ¿cómo se llama? Venderlo como una aplicación de smartphone. Para el que produce, que transformar la materia prima en algo, Claro. ya sean zapatillas, Claro. Ponele cuando vas a hacer arroz, tú no veas arroz para evaluar. Así que las proporciones para personas, ¿no? Tú para hacer dos, Claro. cuando hago arroz para igual. Exacto. calcular, no sé, querés construir una casa y, no sé, una vivienda de control con una habitación, que consume estos materiales, ¿cuánto tendría que hacer para salir? Claro. Está muy bueno. Si tengo que ir a correr el auto, me gusta. Igual, tengo que ver un segundo.